Este es el Koenigsegg Agera RS1 y simplemente es uno de los coches más locos e increíbles que jamás se han fabricado en toda la historia de los coches deportivos. Costó alrededor de 2,9 millones cuando era nuevo. El valor del mercado actual está en algún lugar alrededor de 10 millones. Tiene 1.400 caballos de fuerza y solo hay 25 modelos Agera RS en el mundo, y solo alrededor de 8 en los Estados Unidos. Hoy me lo has pedido, así que voy a revisar este coche. Lo he tomado prestado de un espectador que vive en Los Ángeles, que está en Instagram. Su Instagram es Whitest. Puedes seguirlo allí y ver su increíble colección de coches. También tiene un canal de YouTube de su hijo Whitest Jr., que he vinculado a continuación en la descripción. Y puedes suscribirte y seguirlo para obtener más actualizaciones sobre el Koenigsegg y otros coches exóticos. Me invitó a subir a Los Ángeles para ver su Koenigsegg, y cuando recibes una invitación de ese estilo, nunca vas a decir que no. No lo piensas. Vienes instantáneamente, así que eso fue lo que hice. Y aquí va una información general. Koenigsegg fue fundada en la década de 1990 en Suecia por Christian von Koenigsegg, y su primer coche se llamó CC8 y salió a principios de la década de los 2000. Continuaron con el CCX y el CCR. Esos modelos finalmente salieron de producción en 2010. Eso no fue suficiente, así que luego sacaron el Agera R y el Agera S, que tenían más de 1.000 caballos de fuerza, pero eso tampoco fue suficiente, así que llegó esto. Esto es el Agera RS, y es uno de los solo 25 fabricados para todo el mundo con 1.160 caballos de fuerza. Pero este coche también tiene el paquete opcional de 1 megavatio, que cuesta $270.000. Sí, una opción que cuesta $270.000 podría llevar este coche a 1.400 caballos de fuerza. Este Agera en particular, llamado RS1, es especialmente único ya que es uno de los 8 modelos Agera RS de los Estados Unidos y uno de solo 5 o 6 en los Estados Unidos con el paquete de 1 megavatio. Este coche también es el campeón reinante del coche de producción más rápido del mundo. Puede alcanzar más de 280.000 millas por hora. Y sí, el valor de mercado de este coche está alrededor de $10 millones. Sí, eso es correcto, 10 millones por un coche. Así que hoy voy a mostrarte este coche y enseñarte por qué vale todo eso. Voy a mostrarte todas las peculiaridades interesantes y las características geniales de este hipercoche ultra insano y salvaje que tenemos hoy. Luego lo sacaré a la carretera y lo conduciré, y después le daremos una puntuación en la Dodge Score. Ya hemos pasado los 2.000 suscriptores, o el canal está mejorando mucho o me estáis dando mucho cariño. No sabéis lo agradecido que estoy con todo vuestro apoyo. Como siempre, puedes poner el vídeo a velocidad 1,5 para poder verlo entero. Voy a empezar con algunas cosas que debes saber antes de comenzar con las peculiaridades y características. Y empezaremos con el escudo. El logotipo de Koenigsegg es un escudo. Se parece un poco a una concha de molusco. Este es el escudo familiar de Christian von Koenigsegg y lo verás en muchas áreas del coche. A menudo en pequeños detalles que nunca pensarías que están hasta que los piensas. Y te los mostraré a lo largo de estas peculiaridades y características. En primer lugar, veremos que el escudo de Koenigsegg es la llave. Echa un vistazo a la llave, notarás que no se parece en nada a la llave de tu Honda Civic. En su lugar, este es el escudo de Koenigsegg. Esa es la llave. Toda la llave es el escudo y la volteas y te encuentras con los botones de bloquear y desbloquear. Desbloquear a la derecha y bloquear a la izquierda. Lo desbloqueas o lo bloqueas, lo que sea usando esas teclas. Y como puedes ver, no hay lugar para ponerlo en un llavero regular, porque está claro que no vas a poner tu llave Koenigsegg en un llavero de vehículos con menor categoría que tengas. Cuando entras en tu Koenigsegg, la llave tiene un pequeño lugar. Puedes ver que hay un pequeño compartimento central de almacenamiento detrás del freno de estacionamiento. Es el compartimento central de almacenamiento más pequeño del mundo. Tiene un espacio perfectamente dimensionado para que metas ahí tu llave y así no la pierdas, ya que no está en tu llavero. Otro elemento interesante es el hecho de que casi todo este coche es de fibra de carbono. De hecho, este es el coche más intensivo en fibra de carbono que existe. Si algo pudiera ser de fibra de carbono en este coche, la regla es que lo va a ser, incluso las ruedas.
Las ruedas son de fibra de carbono, lo cual se está volviendo bastante común en el mundo de los supercoches. Pero en este coche las ruedas son de fibra de carbono huecas, algo que nadie hace. El resultado de eso es que son increíblemente ligeras. De hecho, las ruedas son más ligeras que los neumáticos en los que están montadas, lo cual es algo que nunca volverás a escuchar. Y lo último que hay que señalar es que Koenigsegg construye todo para este coche. Lo que quiero decir es que no reciben nada de proveedores. Si el coche necesita un reflector, lo hacen ellos mismos. Si el coche necesita un motor o una transmisión, lo hacen ellos mismos. Los medidores, las rejillas de control climático, los airbags, esto es absolutamente inaudito. En cualquier coche, en tu coche, en cualquier coche que veas por la calle, la mayoría de las cosas provienen de proveedores. Los fabricantes de automóviles se ponen en contacto con un proveedor. Oye, necesitamos una bisagra de puerta. El proveedor la construye y la envía al fabricante de automóviles y ellos la montan en la fábrica. Pero no en este coche. Todo se hace a medida, con solo un par de excepciones menores. Los frenos de estacionamiento, el limpiaparabrisas no es de Koenigsegg y obviamente los neumáticos son construidos por Michelin. Koenigsegg no se dedica al negocio de los neumáticos. Pero excepto todo eso, es de Koenigsegg y es bastante impresionante. Pero de todos modos comenzamos con las peculiaridades, con, por ejemplo, las puertas, que son simplemente las puertas más geniales en la industria del automóvil. Koenigsegg se refiere a ellas como hélices diédricas sincronizadas, pero básicamente lo que significa es esto. Es lo más genial que verás hacer a unas puertas. Y la forma en que funciona es bastante interesante, como puedes imaginar. Para comenzar el proceso de abrir las puertas, es que presionas este pequeño botón plateado ubicado debajo de la pintura en esta pequeña área de fibra de carbono, que está algo fuera de la vista directa. Lo presionas y lo primero que sucede es que si las ventanas están hacia arriba, bajan un poco. La razón por la que hacen eso es por lo que sucede a continuación. La puerta se mueve hacia adelante y se balancea sola. Y las ventanas se han bajado para poder despejar completamente el guardabarros delantero y la zona delantera. De lo contrario, se estrellarían y romperían contra el guardabarros delantero mientras la puerta hace su trabajo. Entonces la puerta se mueve todo el camino hacia adelante y todo el camino hacia afuera, y luego es así de simple. Vale, subir dentro del coche es un proceso relativamente sencillo, ya sea que lo hagas en el lado del conductor o en el lado del pasajero, tienes que tener mucho cuidado. Pero en realidad solo tienes que meter un pie, sentarte y ya estás dentro. Realmente no es tan difícil y las puertas no lo hacen más difícil, de hecho ayudan en algo. Pero quizás te preguntes, ¿cómo se cierra una puerta así una vez dentro del coche? Bueno, en realidad es bastante fácil. Hay una manija de la puerta, como en la mayoría de los autos, tiras de ella hacia la mitad y la sueltas y la puerta hace el resto. Luego, como se puede ver aquí, la ventana vuelve a subir y ya estás en el coche. Entonces te preguntas, ¿cómo sales? Bueno, para salir tiras del pomo de la puerta, que es un pomo normal, pero la parte trasera es el escudo de Koenigsegg, lo cual es muy guay. Tiras del pomo de la puerta, luego empujas con el codo hacia arriba y la puerta hace su cosa. Sueltas y listo, y la puerta está abierta, con su genial hélice diédrica doble. A partir de ahí simplemente sales del coche. Por supuesto, yo hago que el proceso parezca torpe, pero en realidad no es tan malo, y luego ya estás fuera. Una vez que has pasado las puertas y estás dentro del coche, encontrarás bastantes elementos interesantes, uno de los cuales es la etiqueta de advertencia que verás montada en las puertas. Eso está en la parte inferior de las puertas, pero también apunta hacia ti cuando las puertas están abiertas, debido a la forma en la que se abren. Básicamente, la etiqueta de advertencia más genial en la historia automotriz. Es una etiqueta de advertencia que te recuerda que necesitas asegurarte de tener una cierta cantidad de espacio libre para abrir la puerta, como si te acercas a un bordillo, o de lo contrario, cuando abres la puerta, esta podría golpear al bordillo y dañarse. Obviamente eso sería un problema y sería muy malo si sucediera, así que me alegra que la etiqueta de advertencia esté ahí, pero aún así fíjate en esta etiqueta de advertencia, es la etiqueta de advertencia con mejor aspecto. Pero esta etiqueta de advertencia no es ni de lejos lo más loco que vas a ver en esta cabina. Ese honor puede ir al martillo de emergencia. Si miras a la izquierda del volante, hay una pequeña etiqueta de advertencia que dice martillo de emergencia y tiene una flecha que apunta. Realmente este coche tiene un martillo de emergencia y es naranja. Y tienen que hacer esto porque si el coche vuelca o está de lado, probablemente no podrá salir con las puertas. Se supone que debes sacar el martillo y golpear contra el pilar A.
Romper la ventana y luego salir del coche en caso de que sufras un grave accidente en tu Koenigsegg y necesites salir. Otro elemento interesante en este área es la ventana eléctrica. Si bajas la ventana eléctrica hasta el final, verás que todavía sobresale un poco. Luego pasamos a algunos de los botones y controles de este coche. Los más obvios están en este gran círculo en el centro. Este gran círculo contiene básicamente todas las funciones principales que desearías. Por ejemplo, hay un botón para subir la ventana en el lado del conductor, un botón para bajarla en el lado del conductor y también hay botones para subir y bajar la ventana del pasajero. También tiene los faros, las luces de estacionamiento y las luces de antiniebla. Esta rueda de botones también contiene un botón para los seguros de las puertas y otro para las luces interiores. Ahora presiona ese botón y las luces interiores en el centro se iluminan y son tan geniales. Echa un vistazo a eso, las luces interiores de tu coche no se ven así para nada. Lo más genial de esta rueda de controles interiores no son las funciones que tiene, sino cómo está construida. Koenigsegg no quería plástico en ninguna parte de este vehículo, así que todos estos botones son de aluminio. Incluso el interruptor de la ventana eléctrica, que sería de plástico en cualquier otro coche, pero en este es de aluminio. Pero lo realmente genial son estas pequeñas luces que se encienden para indicarte qué sirve cada botón. En un botón de plástico tradicional simplemente haces que la parte transparente se encienda sin problemas. En este tuvieron que perforar estos diminutos agujeros de nanotamaño dentro del aluminio y luego tener una luz detrás de él para proyectar y mostrarte para qué sirve cada botón. En el centro de toda la rueda de botones es donde se encuentra el botón de encendido y parada del motor. Presionas eso y tu Koenigsegg se enciende. Por encima de la rueda de botones puedes ver que hay 3 diales separados, todos con un propósito distinto. El de la izquierda enciende y apaga el estéreo y ajusta el volumen, bastante simple, como en tu coche. Y el de la derecha ajusta la velocidad del ventilador del control de clima, también bastante simple. El que está en el medio es un poco más complicado. Si lo presionas se enciende el cambio automático, así que puedes manejar con las paletas manualmente y hacerlo tú mismo. O puedes presionar esto y será automático, entra en el modo automático para que no tengas que cambiar. Pero ese dial es aún más interesante, puedes girarlo a la izquierda o a la derecha y enciendes la cámara de respaldo, que está montada en la parte trasera justo debajo del escape. Y así mientras conduces puedes ver, por ejemplo, las llamas que salen por tu escape, o simplemente ver los coches que vienen detrás de tu Koenigsegg de 1400 caballos de fuerza, simplemente girando ese dial. Debajo del conjunto de botones tienes el botón de las luces de emergencia, ninguna sorpresa, y también tienes quizás, sorprendentemente, 2 puertos USB diferentes. No es tan raro tener un puerto USB en un auto moderno, pero lo extraño es que a la izquierda se conecta con Apple CarPlay. Sí, eso es correcto, Land Rover está incorporando Apple CarPlay en sus modelos, y Koenigsegg ya lo tiene, no hay problema. Aunque sean un fabricante de automóviles de volumen ultra pequeño, tienen Apple CarPlay. Es una tecnología bastante impresionante que hace que esto sea un poco más útil para un supercoche. Justo al lado de los puertos USB tienes un portavasos, que es casi el portavasos más patético que verás. Tiene probablemente 1 pulgada de profundidad, realmente no sostiene nada. Pero si esa es tu única preocupación acerca de tu coche exótico, entonces vives estupendamente bien. Hablando del almacenamiento, en este coche hay un compartimento para guantes, aunque vale la pena señalar que no tiene tapa y es muy pequeño. Está justo en el lado del pasajero donde esperarías que estuviera el compartimento y tiene suficiente espacio para poner tus papeles y un par de cosas más. También hay un poco más de almacenamiento en este espacio para los pies en el lado del pasajero. Hay una pequeña bolsa en la que puedes meter cosas si necesitas guardar algo más en el Koenigsegg. Ahora hablemos de los parasoles. Son muy extraños. Por una parte son pequeños, lo cual es bastante común en la mayoría de los supercoches. Tal vez lo más raro de ellos es que están inclinados debido a la forma en la que el parabrisas está colocado en este coche. Hacen una especie de forma en U y los visores están a lo largo de la parte superior del parabrisas y por lo tanto están inclinados, lo cual es un poco extraño. Los parasoles no tienen espejos en ellos. Obviamente, si estás conduciendo un Koenigsegg, no necesitas mirarte para saber que eres el puto amo. Son viseras pequeñas y raras, pero ahí están.
Vale, mencioné lo del escudo y dije que te iba a mostrar dónde estaban todos los escudos en este coche y hay muchos ocultos. Uno de mis favoritos está en el freno de mano. Puedes ver que el freno de mano está acabado en alcántara azul y al igual que el resto del interior es muy guay. Pero el botón para subir o bajar el freno de mano es el escudo. No tenían que ponerlo ahí y a nadie le importaría si no lo hubieran hecho, pero están enfermos con los detalles. Pasa la misma historia entre los asientos. Hay otro escudo oculto y sería el del interruptor del corte de la batería. Obviamente Koenigsegg sabe que muchos propietarios de este coche tienen 20 supercoches más. Lo van a estacionar por un tiempo, por lo que te dan una forma de apagar la batería. El interruptor está montado entre los asientos y tiene la forma del escudo de Koenigsegg, lo cual mola. Entre los asientos hay un par de elementos interesantes, como esta pequeña placa que dice RS1. Indica que es una edición limitada de los 25 modelos RS que hay. Y encima de eso tienes dos luces interiores. Si estás conduciendo y necesitas leer un mapa o lo que sea, puedes encender las luces interiores, que tienen una textura bastante genial cuando están encendidas. Y esas son las luces adicionales para leer en tu Koenigsegg. Cuando Koenigsegg estaba tomando algunos almacenes para construir su fábrica, los obtuvieron de la Fuerza Aérea Sueca, y pintado en algunos de los aviones estaba este logotipo de fantasma de las Fuerzas Aéreas Suecas. La Fuerza Aérea solicitó de manera informal y dijo: oye, ¿puedes integrar este logotipo de fantasma en alguno de tus coches? Y así lo hicieron. Y así, cualquier Koenigsegg construido en esa fábrica que solía ser donde la Fuerza Aérea Sueca tenía sus aviones con el logotipo de fantasma, tienen el pequeño logotipo de fantasma como un tributo, lo cual es realmente genial de ver, y ahí está, justo entre los asientos. Una cosa que no verás entre los asientos sería una ventana. Este coche no tiene una ventana trasera, veremos en su momento por qué. Otra cosa de la que quiero hablar en el interior de este coche es el techo, que en realidad se quita. Tu Koenigsegg es un convertible. El techo tiene ese hermoso alcántara azul, al igual que la gran parte del resto del interior, y puedes quitarlo. Hay 3 pestillos en la parte delantera del techo que lo quitan, y luego hay 2 en la parte trasera, uno detrás de cada asiento trasero. Lo quitas y puedes disfrutar de toda la experiencia de conducción descapotable del Koenigsegg, y también obviamente puedes escuchar mejor el escape, lo cual está guay. Una cosa realmente genial sobre los pestillos del techo de este coche es el botón que presionas para liberar el pestillo del techo. Es un escudo de Koenigsegg. Ah, pero por supuesto que sí. Ese es un detalle genial. Otro detalle interesante del techo, como puedes ver, es que hay una ventana en él. Así que incluso si no tienes el techo quitado, todavía tienes acceso a la luz del sol mientras conduces tu Koenigsegg. Ahora vamos a pasar al volante, donde hay un par de elementos interesantes que vale la pena destacar. Uno de ellos son las paletas de cambio. Las paletas de cambio de este coche obviamente tienen una cierta sensación. Todas las paletas de cambio lo tienen. Lo interesante de este Koenigsegg es que te permite personalizar la sensación de las paletas de cambio. Lo digo en serio. Si quieres una sensación enojada, agresiva e inmediata, puedes hacerlo, y si quieres una sensación más suave, también puedes hacerlo. Puedes adaptar las paletas de cambio para que coincidan con otro coche exótico que puedas tener. Básicamente puedes hacer que las paletas de cambio se sientan como quieras, y eso es bastante impresionante. Otro elemento interesante en el volante aquí a la derecha es el elevador del eje. Si lo empujas, levantará la parte delantera del coche para que puedas superar los bordillos bajos o algo similar. Lo interesante de este coche es que se eleva bastante, te da como 4 pulgadas más de distancia al suelo, y básicamente este coche puede superar cualquier obstáculo una vez que estás en la posición elevada del eje. El volante también tiene ajustes de volumen a la izquierda. Hay un botón para subir el volumen del estéreo y otro para bajarlo, bastante estándar. Los intermitentes, tenemos una palanca a la izquierda de la columna de dirección y otra palanca a la derecha que son los limpiaparabrisas. No hay sorpresas aquí, es como en un coche normal. A continuación pasamos al exterior del coche para ver algunas peculiaridades y características interesantes. Comenzamos con el gancho de remolque. El gancho de remolque para este coche está montado aquí abajo, en lo que parece ser como el labio delantero, y pensé que si intentaras remolcarlo desde aquí, arrancarías el labio delantero y lo destruirías todo, pero el propietario me asegura de que esto no es así. Es un punto muy fuerte y molaría probarlo, aunque no lo haré porque me moriría de miedo al probarlo. Otro artículo interesante que encontrarás en la parte delantera es el limpiaparabrisas. Está justo en el medio y hace un guiño a los coches de Le Mans, que son parecidos. Aparentemente ayuda a dirigir el aire en una posición y le da al coche un poco más de fuerza descendente por alguna razón, pero de cualquier manera ahí es donde está pegado, recto en el centro. Cuando limpia comienza en el medio y va hacia el lado del conductor y hacia el lado del pasajero, luego vuelve al centro y no lo vas a ver en ningún coche de la calle. Tenemos los pequeños chorros de lavado de los limpiaparabrisas en el compartimento delantero. Dice Koenigsegg. Es una pieza de fibra de carbono porque, por supuesto, está en fibra de carbono.
Ahora pasamos a los espejos, que como puedes ver están montados en estos pequeños postes curvos de fibra de carbono que salen de la puerta. Es un punto de montaje muy interesante, pero no es lo mejor de los espejos. Lo más genial es el hecho de que mientras los estás mirando parece un espejo normal, pero luego pones los intermitentes y espera, hay un escudo de Koenigsegg oculto dentro del espejo que funciona como una señal de giro, y eso es una de las cosas más geniales que he visto. También vale la pena señalar que hay una pequeña señal de giro en el exterior del espejo y si te fijas bien puedes ver que también tiene el escudo de Koenigsegg, muy guay. Estos espejos aparentemente se pueden plegar, aunque se necesita un poco de fuerza y no estoy dispuesto a intentarlo porque no quiero romper estas cosas, pero se puede hacer en caso de que quieras estacionar tu Koenigsegg en una calle estrecha. A continuación pasamos a la parte trasera del Koenigsegg. Puedes ver que tiene luces de freno como en cualquier coche, también tiene luces intermitentes, y lo extraño de ellas es que cuando las enciendes, toda la unidad se ilumina, no solo la pequeña parte roja en el exterior, sino también esa especie de franja roja en el medio. Eso es particularmente raro y extraño, pero no es frecuente que puedas ver la luz intermitente de un Koenigsegg, así que pensé que podríamos hacerlo aquí. Otra cosa rara es la posición de la tercera luz de freno del Koenigsegg. Esto es bastante interesante. Tiene las dos luces de freno normales, pero también tiene montadas en la parte trasera, encima del motor, una tercera luz de freno muy genial que parece la de Batman, que es la tercera luz de freno más genial que he visto en cualquier coche. Lamentablemente, para vender este coche aquí en Estados Unidos, el gobierno no permite esta tercera luz de freno, por lo que le pusieron esta debajo de ese enorme alerón. Por supuesto, un gigantesco alerón. Por eso el Koenigsegg tuvo que poner una tercera luz de freno adicional para que fuera más fácil de ver. Así que este coche en realidad tiene 4 luces de freno. Puedes ver que justo debajo de la luz de freno hay otro de esos fantasmas, nuevamente la fábrica de la Fuerza Aérea Sueca. Es otra pequeña cosa oculta que solo sabrías si realmente conoces al Koenigsegg. Ya que estamos por aquí detrás y hablando de cosas que hay por encima del motor, se puede ver claramente desde este ángulo el por qué no tiene ventana trasera. Como mencioné en el interior, no hay ventana trasera y eso es porque este coche tiene esta toma de aire opcional en el techo que toma el lugar de la ventana trasera. Y si la consigues, no tienes una ventana trasera, pero limitas un poco tu visibilidad. Aún así, a cambio tienes un aspecto muy guay. Se puede ver esta línea en el centro de la toma de aire, en color azul, que llega al interior y queda muy guay. Hay otros 2 artículos interesantes por aquí detrás. Uno es la cámara trasera. La cámara trasera en este coche está montada debajo del escape, lo cual es el punto de montaje más bajo que verás nunca para una cámara trasera. Y este coche puede correr con gasolina E85, que es la que usas con su complemento completo de 1400 caballos de fuerza. Cuando conduces con E85 saldrá un poco de agua del sistema de escape. Eso es normal, pero lo divertido es que puede gotear hacia abajo y ensuciar la cámara haciéndola invisible, un lugar extraño para la cámara. Pero cuando conduces puedes ver las llamas saliendo del escape. La otra cosa que se puede ver claramente por aquí detrás es el gran alerón. Este alerón tiene un tipo de hidráulicos que pueden ajustar su posición. No se puede hacer desde dentro del coche, no hay un botón para cambiar la posición del alerón. El coche lo hace solo cuando alcanza varias velocidades para darte una mejor aerodinámica. O si estás frenando, te ayuda a detenerte más fácilmente. El alerón se ajusta automáticamente y por supuesto, como estoy aquí detrás, sería un crimen hacer un vídeo con el Koenigsegg y no filmar cómo suena ese escape, así que vamos a verlo. Ahora otras curiosidades interesantes en el exterior del coche. Voy a comenzar con la puerta de combustible. Está montada aquí en el lado del pasajero, lo abres, al igual que abrirías cualquier puerta de combustible, y luego cuando lo haces te encuentras que la tapa del combustible es el escudo de Koenigsegg, por supuesto, y muy bonito. Otro elemento interesante en el exterior del coche son los intermitentes delanteros, son estas luces LED, se ven muy geniales cuando están encendidas, pero aunque sean peculiares, ¿cuántas veces vas a ver los intermitentes de un Koenigsegg? Y ya que estamos en el frente, creo que es la hora de abrir el compartimento frontal, que es un proceso interesante. Primero tienes que abrir la puerta porque el mecanismo de liberación para el compartimento frontal está dentro en el marco de la puerta del lado del conductor en el frente. Tiras un poco de la palanca y luego el compartimento frontal se abre. Pero en el momento en el que tires de la palanca, no solo se desbloquea el compartimento frontal, sino que también bajará la ventana. Y la razón de eso es porque si la puerta está completamente en su posición hacia arriba, para que puedas entrar en el coche, el compartimento frontal chocará con la ventana a medida que la levantes.
Y así la ventana en realidad está programada para bajar automáticamente en el momento en el que desbloqueas el compartimento delantero para que las dos cosas no colisionen, lo cual es, por supuesto, excelente ingeniería. Para abrir el compartimento delantero, vienes aquí debajo y luego hay un pequeño pestillo que debes jalar y luego simplemente lo abres de un tirón y hace su trabajo. Y así puedes ver lo que hay debajo del compartimento delantero de un Koenigsegg. Como mencioné antes, la parte superior se desmonta y en realidad puedes quitarla y colocarla en el compartimento delantero. Hay una pequeña bolsa en la que puedes ponerlo o simplemente puedes colocarlo ahí. Pero el compartimento delantero está diseñado para ser suficientemente grande para llevar la parte superior y así no tienes que dejarla en casa si quieres tener tu Koenigsegg en modo convertible. Ahora tenemos otros elementos interesantes en el compartimento delantero. Cuando lo abres, lo primero que se ve claramente es el lugar donde echas el líquido limpiaparabrisas. La boquilla del líquido limpiaparabrisas no está en un sitio cualquiera y, por supuesto, tiene el escudo de Koenigsegg. Tiene que verse un poco mejor que cualquier coche. Puedes ver aquí que hay algo más de espacio, pero no mucho más. Si el techo está en su lugar, puedes poner algunas cosas aquí arriba, pero no muchas. No es un coche muy práctico que digamos. Otra pregunta que podrías tener sobre el compartimento frontal puede estar relacionada con las luces delanteras. Las luces delanteras se mueven a medida que mueves el compartimento frontal y he mencionado en muchos vídeos que Estados Unidos no permite esto, ya que las luces no pueden estar en una pieza de carrocería móvil para poder cumplir con todas las regulaciones. Pero lo que sucede con Koenigsegg y otras marcas como esta es que obtienen una excepción del fabricante de automóviles por su volumen de fabricación. Es decir, el gobierno los deja fabricar, ya que no le van a dejar a un Camry hacerlo porque tienen mucho más volumen de producción. Así que lo dejan aquí y así no perjudican a nadie, ya que son pocas unidades. Así que otorgan estas excepciones a compañías como Koenigsegg y Pagani. En cuanto a cerrar la tapa frontal, en realidad no es tan difícil. Lo llevas a esta posición de aquí, presionas en un lado, después presionas en el otro y finalmente lo tenemos cerrado. Y por cierto, otro elemento interesante relacionado con la iluminación en la parte frontal que verás por aquí son los reflectores del parachoques frontal. No son unos reflectores normales, ya que llevan el escudo de Koenigsegg muy sutilmente colocado en el medio. Ya que acabo de cubrir el compartimento frontal, podemos cubrir el compartimento trasero, que por supuesto contiene el motor. Para acceder al compartimento trasero, al igual que sucede con el frontal, hay un pequeño tirador en la parte de la puerta. Esta vez está colocado en el lado trasero, en el lado del conductor. Al tirar del pestillo, desbloqueas el compartimento trasero y después lo levantas desde aquí y es una pieza masiva de carrocería que simplemente quitas para poder admirar el glorioso motor V8 turboalimentado de 5 litros de Koenigsegg. Koenigsegg fabrica este motor en casa, lo cual es muy inusual. Pagani obviamente utiliza el motor AMG y por supuesto Ferrari tiene mucho volumen de producción para poder fabricarlo en casa, pero Koenigsegg fabrica muy pocos coches y aún así insisten en fabricar el motor y la transmisión ellos mismos. Es muy impresionante. Por supuesto, también es impresionante simplemente ver el coche así. Cualquier momento en el que puedes ver cualquier coche en este estado, con el motor completamente expuesto, es absolutamente increíble de ver. Más allá de la loca apariencia del motor y el chasis en este coche, hay algunos detalles interesantes por aquí. Uno de ellos es que en el medio puedes ver un 1 gigantesco. Y si miras muy de cerca, puedes ver que dice 1 MW. Es para indicar que este coche tiene el paquete de 1 megavatio, que son 1000 kilovatios de potencia o 1400 caballos de fuerza. Y ese pequeño 1 solo está en los coches con el paquete del megavatio, así que la próxima vez que veas un Koenigsegg y mires el motor, si ves ese pequeño 1, sabrás que estás viendo uno de los raros coches de 1 megavatio. Hay algunas otras peculiaridades interesantes debajo del capó, una de las cuales es el hecho de que hay algunos escudos Koenigsegg escondidos en toda la base del motor. Una está ubicada en la tapa del líquido refrigerante. Para poner el líquido tienes que girar esta pequeña tapa que tiene el escudo de Koenigsegg en ella. Pero eso no es lo más sorprendente sobre el refrigerante en este coche. Lo más sorprendente es que hay una pequeña ventana justo debajo de la tapa que te permite verificar tu refrigerante sin tener que desenroscar nada o meter una pequeña varilla de medición para poder evaluarlo. Realmente puedes ver cuánto refrigerante te queda. Eso nunca lo he visto y es una cosa bastante loca. Y finalmente, cuando termines de admirar tu motor de Koenigsegg, llega el momento de cerrarlo y para ello hay que hacerlo con mucho cuidado. Obviamente es una pieza cara y pesada. Básicamente lo pones en esta posición, como puedes ver, y luego haces lo mismo que hiciste en la parte delantera. Presionas fuerte en este lado y puedes escuchar cómo se asegura, después haces lo mismo con el otro lado y tu
Koenigsegg ya está cerrado, así ya vuelve a su estado normal. Pero no queremos verlo en el estado normal, ¿verdad? Echa un vistazo a cómo se ve este coche cuando está todo abierto. Es muy guay ver las puertas volteadas hacia arriba y ambos compartimentos abiertos. Esta cosa se ve totalmente alienígena en comparación con prácticamente cualquier otro coche en la carretera. Finalmente volvemos al coche para hablar un poco de su tecnología. Ahora quiero empezar con la pantalla del tablero de instrumentos. Este coche no tiene los clásicos indicadores analógicos, en su lugar hay una pantalla en el centro que es sorprendentemente de alta resolución. Toda la tecnología de este coche es sorprendentemente moderna. Esta pantalla incluye muchas cosas, obviamente incluye un velocímetro y un tacómetro justo en el medio. También te mostrará si estás reproduciendo música y en la parte de abajo te mostrará más indicadores como la presión de aceite, el combustible y cosas por el estilo, pero esa pantalla del tablero de instrumentos es una pantalla moderna, de alta calidad, incluso para un coche como este. Mucho más interesante es el sistema de entretenimiento en la consola central. Como mencioné antes, tiene Apple CarPlay y muchas más cosas modernas. Este coche tiene asientos calefactables. En serio, toca la pantalla en la parte inferior. Puedes encender los asientos calefactables para el conductor y el pasajero. Tiene 3 etapas de calefacción en los asientos. Realmente es un súper deportivo. La parte inferior de la pantalla también te permite ajustar algunas funciones del control del clima. Puedes tocar aquí y cambiar de dónde sale el flujo del aire, si quieres que salga del parabrisas, en tus pies o del tablero, y también puedes tocar ahí y cambiar la temperatura del aire. En este coche, extrañamente, no se muestran los grados, solo dice algo así como mínimo, que supongo que es fresco, y luego máximo, que es calor. Es poco común. Otra cosa interesante es que puedes utilizar el sistema de infoentretenimiento para ajustar los espejos y los asientos. En serio, entras ahí y puedes ajustar el espejo del lado del conductor usando el sistema de infoentretenimiento. Tocas la pantalla exactamente donde quieres que se mueva el espejo, y luego el espejo en el exterior del coche realmente va a hacer lo que le digas. Lo mismo con los asientos, tocas exactamente donde quieres que se muevan los asientos, y luego los asientos siguen el ejemplo en el momento en el que tocas la pantalla. No tiene botones en las puertas como en otros coches. Si tocas el pequeño logotipo de Koenigsegg en el medio de la pantalla de infoentretenimiento, trae un par de artículos interesantes. Tenemos un gráfico del coche, te mostrará si tienes alguna de las puertas abiertas, por ejemplo, y puedes desplazarte y ver las presiones de los neumáticos. Y también te muestra la temperatura de los neumáticos, lo cual es importante si quieres ir a la pista de carreras o intentar batir el récord mundial de velocidad máxima. Otro elemento interesante en la pantalla de infoentretenimiento es que puedes poner el coche en modo pista. Si lo haces, el coche se baja y se vuelve más resbaladizo, y sucede instantáneamente en el momento en el que tocas la pantalla para ponerlo en modo pista. Curiosamente, también hay un modo lluvia y nieve, te vale si ha llovido o ha nevado. Aunque tengo que admitir que esta es una compañía sueca y por lo tanto está mojado y nevado allí todo el tiempo, así que probablemente todos los vehículos suecos tienen el modo lluvia y nieve. Y esas son las muchas particularidades y características de la Agera RS. Ahora es hora de subir al volante y conducir este coche, y no creo que haya estado tan nervioso al conducir un coche antes. ¡Wow! Vale. Estamos conduciendo un Koenigsegg. Esto es lo más caro donde he estado sentado y conduciendo encima. Esta es la experiencia más loca que alguien puede tener. Conduces un R8, un Huracán, y cuando te sientas en ellos te parece una locura, pero bueno, puedes vivir con eso. En esta cosa todo es una locura. La curva del parabrisas es una pasada. Está claro que no estamos en un coche mundano, y el interior es increíble. Todo es diferente a lo que obtienes con un coche normal. Los cambios son sorprendentemente rápidos. Esta pequeña bajada de marcha ha sido sorprendentemente rápida. No se siente tan laborioso o lento como hizo el Pagani. Los cambios definitivamente se sienten un poco más rápidos y precisos en este. Es sorprendente para mí la cantidad de sonido que escuchas aquí. Este es un coche de la vieja escuela. Realmente eres parte de la experiencia. Y no me lo esperaba, pero me gusta realmente. Que es algo realmente diferente y especial. Puedes sentir que tiene una gran cantidad de potencia. ¡Wow! Tío, el sonido que hace es absolutamente increíble. Es proporcional a la cantidad de potencia que se entrega y realmente se siente asombroso. Realmente parece que estás obteniendo mucha potencia de él. No se siente silencioso, el Bugatti se siente tan silencioso y lujoso al igual que el Bentley, y esto es exactamente lo opuesto a eso. Me encanta la entrega de potencia y la sensación de sonido, simplemente parece un deportivo exótico, enojado y malvado. La dirección es obviamente muy afilada, muy bien ponderada, absolutamente sin vaguedad, se siente muy preciso.
Solo estoy haciendo pequeños movimientos, pero el auto claramente no se inclina en absoluto. Es casi increíble cómo inmediatamente está en la línea en el momento que quieres. Me recuerda al Huracán Performante, que es uno de los coches que considero los mejores en ese sentido. ¡Guau! Es increíble la cantidad de sonido que puede liberar este coche. No puedo creer que se sienta así. Siempre pensé que el Koenigsegg estaría un poco castrado por ser sueco y sería simple y estable. Y se siente de esta forma. Está enfurecido y realmente quiere que vayas más rápido. La sensación de dirección es increíble. El coche se siente tan plantado y plano más que cualquier otro coche que haya manejado. Antes de conducirlo, el dueño me dijo que me sintiera como si fuese en un car, como un car más grande, y yo pensé, bueno, es un coche de 10 millones de dólares, tiene que ser más refinado y cosas así. Es muy refinado, pero también se siente como si pudieras moverlo y acelerarlo, y se enoja, y se enoja. Realmente se siente súper rápido, realmente es como un kart, y la verdad es que parece un kart. El cambio es genial. Koenigsegg hace todas estas cosas por sí mismos, y yo pensaba que eso iba a ser malo, pero no lo es. La sensación de los cambios es fantástica. Y al mirar esta cabina con ese parabrisas estrecho frente a ti, es como si fueras en un avión o algo así, quiero decir que es increíble. El poder es increíble, la sensación de poder es absolutamente increíble, el coche solo parece que podría seguir y seguir y seguir para siempre. Y pasando por las ranuras de la carretera, el chasis es un poco rígido obviamente, este coche es un deportivo de principio a fin. A velocidades más bajas, el coche se siente claramente como si quisiera tirar más. Dicho eso, no es como los coches exóticos antiguos, se siente que puedes manejarlo a bajas velocidades. Pero también te das cuenta que estás dejando mucho sobre la mesa. Y ese es el Koenigsegg Agera RS1. No me gusta usar el término hipercoche o megacoche, porque creo que es una clasificación inventada donde el supercoche realmente era todo lo que necesitábamos. Pero si algún coche se considera un hipercoche o un megacoche, sería este. Este es el coche más absurdamente loco e increíble que puedes comprar hoy, y también es el coche más caro que he manejado. Por supuesto, eso es obvio porque también es uno de los coches más caros que existen. De todos modos, ahora es hora de dar una puntuación en la Dodge Score. Comenzando con la categoría de fin de semana, el Agera RS1 se ve más bello que funcional. Nunca encontré un coche más hermoso, así que obtiene un 8 sobre 10. Aceleración, ni siquiera hay que nombrarlo, así que aquí le vamos a dar un 10. Manejo lo mismo, obviamente obtiene un 10 de 10. Factor de diversión, ni siquiera vale la pena discutirlo, 10 de 10. Y lo mismo con el factor cool, este coche detiene cualquier exhibición y obtiene un 10 de 10. Para un puntuaje total de fin de semana de 48 sobre 50. Vamos con la categoría de diario. Creo que es loco, pero le daremos un 6 sobre 10. Tiene Apple CarPlay y asientos de calefacción y tecnología realmente decente. Es bastante moderna, así que merece un 6. El confort es duro, no excesivo, pero no es excelente, obtiene un 3 de 10. La calidad es enormemente alta. Si esto se basara únicamente en los materiales, obtendría un 10, pero también se tiene en cuenta la fiabilidad y realmente me preocupa qué le pasará dentro de 20 años. ¿Cómo se mantendrá un vehículo donde ni siquiera se puede obtener un reflector o una pieza de acabado de un concesionario porque no hay concesionarios de Koenigsegg? Sin tener en cuenta la confiabilidad del motor, por supuesto, que es otro factor a considerar. Así que estoy disminuyendo todo esto para darle un 8 sobre 10. La practicidad es obvia para todos, obtiene un 1 de 10. Por último, el valor. Es casi imposible decir cuánto vale realmente este coche porque son muy raros, pero una estimación razonable sería de 8 a 10 millones de dólares. Obviamente es una cantidad absurda para un coche, pero su dueño no pagó eso. Los valores han aumentado y el deseo de tener uno no disminuye. Ya no se puede conseguir uno nuevo. Es imposible puntuar eso, así que le vamos a dar un 6 sobre 10. Si lo sumamos, la puntuación final es de 72 sobre 100. Esto lo coloca justo por encima del Pagani Huayra, pero justo por detrás del Chiron, lo que tiene sentido. El Chiron es más utilizable, pero es menos especial. El Agera RS1 es realmente uno de los coches más sorprendentes de nuestro tiempo.